Vamos a explicar el sistema urinario. El sistema urinario, ¿cuál es el principal órgano del sistema urinario? El riñón. Está compuesto, ¿cómo se compone el sistema urinario? Se compone por el riñón, por la pelvis renal, que sigue con la vejiga urinaria, y la uretra. Ese está compuesto. Esa es la disposición. A ver, voy a anotar. Sistema urinario. Todo empieza ¿dónde? En el riñón. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Eso. ¿Qué sigue? Vejiga y ahora. Esa es la disposición. Entonces vamos a ir en orden. Vamos a comer riñón. El riñón es un órgano ubicado a nivel del abdomen. Presenta para su estudio medidas como todo órgano, ¿no? Una longitud, un ancho, 12 centímetros de ancho 6. y 3 de espesor, ¿no? Mi mnemotecnia es 12 por 6 por 3. No cambia el video. ¿Y cuál es la que está parecida? El vaso. El vaso. ¿Pero sobre cuánto era el vaso? 12 por 8 Y 4. y 4. Así yo. Este va a 12 por 6 por 3. Así yo me acuerdo. La mitad de la mitad. Eso, no lo vas sacando a la mitad. En este caso. En el otro, en pares. Sí. En este impar, dos pares. Bueno, esas son las medidas. El riñón, ahora la configuración externa y una configuración interna. La configuración externa, que va a presentar dos caras, ¿no? ¿Cuáles son las caras de siempre? Una cara Anterior y posterior. Estas son convexas Ya. y plano de anterior. Las caras anteriores, como sabemos, son dos riñones, un izquierdo y un derecho. Entonces puede variar las relaciones. ¿Con quién se va a relacionar el riñón? Flexura cólica izquierda y algo más. Con los descendentes de flexura cólica izquierda. Algunos ahora llegan a eso, pero también algunos consideran el estómago. Porque si se recuerdan, es izquierdo. El derecho, ¿con qué se relaciona? Todo lo contrario, se dan cuenta. Colon ascendente, flexura cólica derecha, pero nos falta un mono nomás. El más es hígado. A eso digo. Entonces el izquierdo estaría relacionado con el vaso. Cara anterior. Estamos en cara anterior. Cara posterior. La cara posterior del riñón izquierdo sí se relaciona con quién? Con el vaso. ¿Qué forma tiene el vaso? Judía. Judía. ¿Qué forma tiene el vaso? Judía tiene Un frejol. Es grande. Ah, sí. Oye, ¿dónde? Y el derecho. Eso. Sencillo. ¿Acaso hay algo más atrás? La pilla. Fácil, ¿sabes? Hay que hacer la lógica. No hay más. Entonces esa es la configuración externa. Otra cosa que se ve en la configuración.
¿Cómo se divide? Hay en los vértices de la 11ª y 12ª costilla. Ese es el segmento lumbar. Y el segmento lumbar, cuando nombre indica, se relaciona con la fosa lumbar. ¿Con quién? Con solamente la. Así dice Ruiz. Esa viene a ser la cara posterior. Ya acabamos configuración externa. Ahora la configuración interna se va a dividir en dos. ¿Quién sabe? En una médula y corteza. Esa médula y corteza, ¿cuál va afuera? La corteza. Y esta va interna. La médula, ¿quiénes conforman la médula? Todas las pirámides renales. Los cálices, todo, ¿no? ¿Y la corteza qué es la corteza entonces? Lo que rodea la médula, excepto las papilas renales. Estas son las papilas renales, son unos salientes cónicos. Ahí no llega la corteza. ¿Ya? Es decir, aquí la corteza llega hasta aquí y ya no llega hasta ahí. Hagan los dibujitos, ¿no? Lo dibujan esto bien marrón y esto ya menos color. ¿No? Han visto, yo creo que varios dibujos niños van a ver. Por eso, ese es el motivo. Que no te llega al saliente cónico, que es la papila renal. Pero si nosotros sacamos todas las estructuras de la médula, vamos a encontrar algo que se llama seno renal. ¿Qué es el seno renal? Es una cavidad como una bolsa que va a contener cálices menores, cálices mayores, la elevación y la irrigación, igual que las pirámides. Ese es el seno renal. Ahora vamos a ver cuáles son los conductos excretores. Todo va a comenzar en unos cálices menores, que todos se van a juntar y van a ayudar a formar 3 a 4 cálices mayores, que van a terminar construyendo, formando la pelvis renal. Ahorita acá, comienza cálices menores. ¿Siguen? ¿Quiénes? Cálices mayores. ¿Cuántos cálices mayores? 3 a 4. Forman la pelvis renal y termina como uréter. Introducen a la vejiga y de la vejiga a la rata, ¿no? Vamos ahí. Entonces, esos son los conductos excretores. Ahora el riñón también tiene unos polos o extremos. Tiene un polo superior y un polo inferior. Gracias a esta descripción podemos hallar, ¿se acuerdan en el derecho la lesión con una cara anterior? El hígado oprime, es decir, hace bajar más al riñón derecho. Es por eso que se encuentra más abajo. El riñón derecho en el polo inferior se encuentra a 5 centímetros de la ilíaca. El izquierdo, bueno, a ver, el derecho a 4 y el izquierdo a 5 de la cresta ilíaca. ¿Por qué? Porque este está más abajo.
Ese es el polo inferior. Se relaciona con la retibial. Y el polo superior vertebral. El riñón izquierdo abajo. Siempre usan la lógica. Entonces, ¿cuál es el truco? Yo uso estos dos valores, T11 y lumbar 2. Algunos dicen lumbar 3. ¿Ya? Ahora, entonces jugar con estos valores. ¿Cuál es más abajo? Por el hígado, el derecho. Entonces el derecho va a llegar a L2. Y si está L2, va a estar en T11. ¿Entienden cómo es el juego o no? El límite más extremo es T11 y el otro L2. Tenéis que jugar con esos dos valores. Si está más arriba, va a ser T11, el más arriba. Y el más abajo es L2. Entonces en este caso, ¿cómo sería el riñón izquierdo? Este es el riñón izquierdo. ¿Cómo sería el lumbar 2? Entre el lumbar 1 y el lumbar 2. Y el derecho, ¿cómo sería? Entre el T11 y T12. Abajo llegaría a L2. Tienen que jugar con esos dos números, por si se olvidan. Ahora, esos son los extremos. Ahora, en el extremo superior va a contener sus órganos de fijación. ¿Cuáles son los medios de fijación? Dos. ¿Quién sabe? Esto y adiposa y ¿de quién? De Gerota. Famosísimo. ¿Y se relaciona con quién en este extremo superior? Esta está entre medio. Suprarrenal. Eso. Ya. Eso. Esa es la médula. La corteza se divide en tres. Bueno, suficiente. ¿Qué forma tiene? Triangular. Eso es riñón. Ahora, como todo órgano, va a tener su pedículo. Este es el pedículo. ¿Cómo está conformado el pedículo? Como todos los pedículos. Una arteria, una vena, un plexo que acompaña las arterias. Algunos autores nombran la pelvis renal, otros no. ¿Ya? Plexo. Y ahora falta las caras. Falta. No, pero las caras es medial, los bordes. Borde. Este es el borde medial. Y este es el borde lateral. El borde medial se divide en tres cosas. Borde medial. Tres segmentos. Supra, ilio y subiliar. Esta es pregunta de examen. ¿Dónde se encuentra? ¿En qué borde? El borde medial. ¿Cuál es el del medio? ¿Por qué? Estos supra y sub, el de arriba y el de abajo, son convexos. Y el hilo renal es cóncavo. Obviamente, ¿no? Porque tiene que llegar. Eso es pregunta de examen. Bueno, entonces, eso sería riñón. Arteria renal. No. ¿Qué dice el riñón?
¿Cuál? Suprailiorenal y Por el mediano. Suprailiar, iliorenal y subiliar. ¿Qué video? Si lo subo a un canal, ¿por qué no me...? Filtración glomerular. Filtración tubular y secreción tubular. Son las tres fases. Con eso es suficiente. ¿Ya? No hay para qué meterle. Tenía todo un segundo año para estudiar. Bueno, ahora como dijimos, salía la pelvis renal, ¿no? Esa es la pelvis renal. La pelvis renal va a dar origen a nivel del vértice. ¿A quién va a dar origen? ¿A quién? Uretra, ¿no? ¿Cuánto mide el uretra? Eso. ¿Cuánto mide el esófago? Eso, ¿no? Los 25. Pregunta de examen. Nah, ya mucho. Ya mucha. Uretra. Los uréteres van a tener una dirección también que el útero. ¿Cuál es la dirección del uréter? Eso, oblicua, inferior y medial. Tres de hecho. Oblicua, inferior y medial. Ahí terminamos. Hoy. Ahorita te inventemos. Yo la sé. Ahora, a nivel del origen, van a distar entre 7 a 8 centímetros. ¿Y dónde van a desembocar? En la vejiga urinaria. Ahí solamente van a distar 2 centímetros. ¿Sí? Ahí van a estar en su terminación. ¿Qué forma tiene la vejiga? Ya. la vejiga no tiene una forma definida porque a veces no está llena y a veces está vacía. Exactamente. Puede ser Siempre ovoide. tiene que haber un depende. Puede ser ovoide y ya Muy bien, eso. Entonces llega el uréter, ¿no? ¿Cuáles son las porciones del uréter? Una porción abdominal, una porción ilíaca, una porción pélvica y una porción vesical o intramural. La porción abdominal se va a relacionar a nivel del lumbar 3 con los vasos renales. Aquí hay un dato importante, la pinza aorto-mesentérica. ¿Se acuerdan cómo estaba formada? Luego, también va a formar un arco vascular de Treitz. Arco vascular de Treitz. Ese arco vascular de Treitz está formado por la arteria cólica derecha y por la vena mesentérica inferior. ¿Qué hace este arco vascular de Treitz? ¿Para qué sirve? No va a lumbar, sino que va a levantar un poco el riñón izquierdo. Es lo que dice, que lo levanta un poquito más. Pero sabemos ahora actualmente que esa no era principalmente la causa, sino la causa de que esté más abajo al derecho es por el hígado. Antes creían que era esto, ¿ya? Pero es la función que se le ha dado. Con eso se queda. Entonces llegan los uréteres a la vejiga urinaria. La vejiga urinaria, ¿cuál es su función? Reservar la orina. Eso. Acúmulo de orina en el intervalo de las micciones. ¿Ya? ¿Cuánto mide? Vamos a ver que tiene capacidad. De 11 a 10 minutitos. De 8 a 7 anchura.
Bueno, la capacidad es 150 centímetros cúbicos a 500 centímetros cúbicos. Teniendo como término medio, claro. Y luego tenemos la otra capacidad, Almacenamiento máximo eso, ¿cuánto es? sería de 2 a 3 2 litros. a 3 litros. Ese es el almacenamiento máximo. Y ¿Dónde será mayor, en el hombre o en la mujer? en la mujer mayor. En la mujer es mayor. Bien. Entonces eso viene a ser la vejiga. Y de la Van a- persona fallecida. La persona fallecida. ¿Cómo? Dice cuando una persona está muerta se puede almacenar líquido entre 1000 a Ah, sí. 1000 ml. Sí, llega a almacenar todo eso. Por eso es que se hincha la persona. Porque todos los líquidos los queda. Hay dos causas. A veces puede esa persona fallecida botar todos los líquidos antes, o si no, no los bota. Hay esas dos opciones, por eso varía. Ahora vamos a dibujar la vejiga. Vamos a darle que es así. Bajan los uréteres a los laterales, ¿ya? Formando dos orificios. Y hay un orificio inferior. ¿Qué se llamará ese orificio? ¿Cómo? Ya, interno. Orificio interno de la uretra. Orificio interno de la uretra. ¿Cómo se llama eso? Trígono vesical. Trígono vesical. ¿Cómo está conformando el trígono vesical? Ya saben. Dos orificios laterales, que es la desembocadura de los uréteres, y un orificio inferior, que es el orificio interno de la uretra. ¿Qué más? ¿Qué cara tiene? Tiene una cara anterior inferior y una cara posterior inferior. Una cara superior. También. Claro, por los dos inferiores, cara superior. Cara posterior inferior. ¿Qué hace la superior? Lo más facilita. Tapizada por el peritoneo y se adosa a las asas intestinales. Del colon sigmoide. También el colon sigmoide. La cara anterior-inferior, ¿qué va a presentar? ¿Cómo se llama ese tabique? No, pues sí, es anterior. Uretrovesical. El tabique uretrovesical, que lo mantiene unido a la uretra. Muy bien. Va a presentar ese tabique uretrovesical. ¿Para qué sirve la cara anterior-inferior? Va a estar unida gracias a unos ligamentos para formar el espacio retropúbico de Rexius. ¿Cómo se llamarán esos ligamentos? Ligamento cubo-prostático del hombre y ligamento cubo-vesical en el hombre. Eso. En las mujeres, cubo-vesicales. Y en el hombre, Cubo-prostático. cubo-prostático. Son los mismos, cambia el nombre. Gracias a ello vamos a tener el espacio retropúbico de Rexius. Ahí está. Pero esos no son sus límites. ¿Cuáles son los límites? ¿Quién sabe? Ya. Superiormente la fascia. ¿Para qué escribir aquí? Hacia renal. No, fascia transversal. La fascia transversal y superiormente. Inferiormente el pubis, la sínfisis del pubis y el músculo octulador interno. ¿Dónde está alojado el músculo octulador interno? Cara interna de la pelvis, en una superficie cuadrilátera, debajo
Ahí está la prueba. El recto, el músculo elevado de la... También. Ese es el espacio del topólico erecto. ¿Para qué sirve? Contiene tejido celular laxo. Y como la vejiga, como dijimos, aumenta y disminuye, aloja en el acúmulo de las misiones, es decir, cuando orina está aplanada. Entonces, ¿para qué sirve ese tejido celular laxo? Esa vejiga va a estar aumentada, dilatada y contraída. Se va a contraer y se va a dilatar. Cuando se distiende. Ajá, se va a distender, entonces ese tejido celular laxo, para que no choque con el hueso y no duela, no se sienta, por eso hay un tejido. Para eso sirve el espacio retropúbico de Rexus. Y en la cara posterior inferior encontramos el orificio interno de la uretra, a nivel del cuello. Eso viene a ser vejiga. La superior tiene lo que viene a ser comunicación con las es suficiente. Ahora nos falta, ¿cuál nos falta? Aquí habla de una fascia umbilical. Prevesical. Es la posterior, ¿no? Sí, en la posterior. La fascia prevesical. No, dice antes el inferior. La umbilico prevesical. Sí. Pero lo toma en un ahora nos falta la uretra. Ahora sí, la uretra se va a estudiar una masculina y una femenina. La masculina, ¿cuánto mide? Longitud 16 centímetros. ¿Qué porciones tiene? Tiene 3 porciones: prostática, y 12 centímetros. Si yo les pregunto en el examen, ¿dónde se encuentra el verumontanum? Verumontanum. Está en la prostática. Verumontanum. ¿Qué es eso? Es donde se une el conducto eyaculador. Llega al líquido seminal, el verumontanum. ¿Ya? Ese es el verumontanum. Eso. Ahí lo más grande. La glándula. Bulbo. Los brazos genitales. Sí. Sips. No hay nada más. ¿Algo más que hay en ahorita? Joven. Creo que es cortito nomás, no tiene nada más. No puedo decir, no leí. El espacio de una. Sí, pero es la de tabique nomás. A ver, después que reza. Sigamos con la femenina. ¿Cuánto mide la femenina? Una intrapélvica y una intraperineal. No vayan a confundir el perineo con la pelvis. El perineo, vamos a hacer después, el perineo tiene
orinar parado. ¿Por qué será que orinaban parados los hombres? Porque en la guerra no había tiempo y todo el tiempo tenías que tranquilamente hacerlo. Te decían en la guerra, solamente tenés una cosa para lavar, para que pasen en el río. Entonces que se lavaban las manos, porque siempre ocupaban las manos. Por eso es que al paso del tiempo se ha visto que es malo. ¿Por qué? Porque en el momento va a trabajar el periné, que es el suelo. Entonces va a tener que trabajar mucho. Entonces eso se ha visto actualmente, artículos hay que debe el hombre orinar sentado para evitar problemas de uretra. Porque se puede llegar a taponar, se puede haber una flacidez en el periné, un montón de cosas, según lo que han dicho. Pero ¿quién trabaja? El periné. No es pelvis, no, el periné. ¿Y qué es el periné? Un conjunto de músculos que forman el suelo de la pelvis. Conjunto músculo membranoso. Ahora, la intrapélvica, ¿dónde va a estar? Superiormente al diafragma pelviano. ¿Se acuerdan del diafragma a nivel del abdomen y el tórax que divide, no? También un diafragma pelviano. Pélvico, también. Es lo mismo. Y la perineal, ¿dónde se va a encontrar? El perine del suelo. ¿Dónde va a desembocar la uretra femenina? La vulva. Ah, sí. La vulva. ¿Y la uretra masculina dónde desemboca? En el dorso, perdón, en el vértice del pene. En el vértice del pene. Claro. A ver, eso es falta. Tiene la uretra masculina segmento. Tiene segmentos dilatados y segmentos de... A nivel del bulbo vas a encontrar el fondo del saco vulvar. Ahora, a nivel de los estrechos vas a encontrar las dos porciones: membranosa, porción esponjosa y el orificio externo de la uretra. Dale algo más. ¿De acuerdo?